El Mary Celeste, un bergantín resistente, capitaneado por Benjamin Briggs, zarpó de Nueva York en 1872 con su familia y tripulación, con destino a Génova. Lo que comenzó como un viaje de rutina se convertiría en el mayor misterio marítimo. Un barco encontrado a la deriva, su gente desaparecida, dejando solo preguntas a su paso. El 4 de diciembre de 1872, el capitán Morehouse del Dei Gratia avistó al Mary Celeste a la deriva, con las velas dañadas, sin nadie al timón. Al abordarla, la tripulación encontró el barco en condiciones de navegar, la carga intacta, las provisiones sin tocar, pero el bote salvavidas y cada alma a bordo habían desaparecido. La última anotación en el diario de a bordo era de hacía 10 días, rutinaria, sin ninguna señal de desastre. El misterio apenas había comenzado. La tripulación del Dei Gratia se acercó al Mary Celeste, llamando, sin respuesta, solo silencio y el crujido de maderas vacías. A bordo, todo estaba en orden, sin señales de violencia, sin daños, solo un barco abandonado a mitad del viaje. El Mary Celeste era un barco fantasma, su tripulación desvanecida como si hubiera sido arrancada del mar por una mano invisible. Bajo cubierta, las pertenencias de la tripulación, la comida y el agua estaban intactas. Los mapas del capitán y las posesiones de la familia se dejaron como si fueran a regresar. La carga, alcohol industrial, estaba casi toda intacta, sin evidencia de robo o desastre. Solo faltaba el bote salvavidas, lo que sugería un abandono deliberado pero inexplicable. El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar, donde las sospechas recayeron sobre sus rescatadores, la tripulación del Dei Gratia. A pesar del intenso escrutinio y las teorías descabelladas de motín o asesinato, no se encontró evidencia de juego sucio. La investigación terminó con el misterio sin resolver. 10 personas desaparecidas, un barco a la deriva y una leyenda nacida. Entre los objetos del Mary Celeste surgieron pistas inquietantes: una espada con óxido, barriles vacíos de roble rojo y la ausencia de instrumentos de navegación. Todo sugería una evacuación apresurada, quizás por miedo a una explosión. La tripulación desapareció, dejando solo una pizarra en blanco: el misterio perfecto. Tras meses de investigación, el tribunal no halló pruebas de crimen. La tripulación del Dei Gratia fue exonerada, pero la recompensa fue mínima, reflejando sospechas persistentes. El Mary Celeste, devuelto a sus dueños, quedó marcado como un barco maldito. Su misterio nunca se resolvió, y el mar guardó sus secretos, convirtiendo al Mary Celeste en leyenda y en un enigma que aún fascina al mundo. Cuando surge un misterio, pensamos en lo peor: asesinato, motín, piratas. Pero en la Mary Celeste no había señales de lucha, sangre ni robo. Las pertenencias y la carga estaban intactas, el barco impecable, como si todos hubieran desaparecido sin violencia. Las teorías de juego sucio y motín se desmoronan ante la evidencia. No fue un crimen, sino un abandono deliberado, impulsado por el miedo, no por la codicia. Más allá de la maldad del hombre, yace el poder puro e indiferente de la naturaleza. El mar es un lugar de peligro inmenso e impredecible,
capaz de aterrorizar incluso a los marineros más experimentados. El Mary Celeste pudo haber enfrentado un clima extremo, un maremoto o una ola monstruosa. Quizás la tripulación huyó al bote salvavidas, solo para perderse en el mar. El océano, maestro de la ilusión y el terror, guarda sus secretos en las profundidades. De todas las explicaciones racionales presentadas, una ha ganado más fuerza entre historiadores e investigadores que cualquier otra. Esta teoría se centra en la carga del barco, 1.701 barriles de alcohol industrial volátil. La clave de esta hipótesis reside en los 9 barriles que se encontraron vacíos. Estos barriles, a diferencia de los demás, estaban hechos de roble rojo poroso. Es plausible que, a lo largo del viaje, parte del alcohol se filtrara de estos barriles, creando vapor en la bodega de carga cerrada. Este vapor, al ser más pesado que el aire, se habría acumulado, creando una atmósfera potencialmente explosiva. La tripulación habría sido muy consciente de este peligro, ya que una chispa accidental podría convertir su barco en un infierno. La teoría postula que una acumulación de presión de este vapor de alcohol hizo que las escotillas de la bodega se abrieran de golpe con un fuerte estruendo. Este evento, aunque no fue una verdadera explosión, habría sonado terriblemente como una. El capitán Briggs, al oler los potentes vapores y escuchar el ruido violento de debajo de las cubiertas, pudo haber concluido razonablemente que el barco estaba a punto de explotar en cualquier segundo. Su principal responsabilidad habría sido la seguridad de su familia y su tripulación. En este momento de crisis percibida, abandonar el barco no habría parecido un acto irracional, sino uno necesario para salvar la vida de todos a bordo. Ante esta amenaza inminente, el capitán Briggs habría ordenado una evacuación inmediata, pero temporal. El plan habría sido lanzar el bote salvavidas y arrastrarlo detrás del Mary Celeste con una larga cuerda de remolque, o painter. Esto les permitiría poner cierta distancia entre ellos y el peligro percibido sin dejar de tener su barco al alcance. Podrían esperar a que los vapores peligrosos se disiparan al aire libre y luego, una vez que fuera seguro, volver a abordar la embarcación y continuar su viaje. Esto explica por qué el bote salvavidas faltaba y por qué la tripulación dejó sus pertenencias personales atrás. Esperaban regresar al barco en breve. El trágico acto final de esta teoría implica un suceso repentino e imprevisto. Mientras la tripulación esperaba en el bote salvavidas, amarrada a su barco, el tiempo pudo haber cambiado bruscamente. Una repentina borrasca pudo haberse desatado, haciendo que la cuerda de remolque se rompiera. Alternativamente, los vientos pudieron simplemente haber aumentado, llenando las velas del Mary Celeste y haciendo que se alejara del pequeño y lento bote salvavidas, más rápido de lo que ellos podían remar. La tripulación habría observado con horror cómo su barco, su única esperanza de supervivencia, navegaba hacia el horizonte, dejándolos varados en un bote diminuto y frágil en medio del vasto e implacable océano Atlántico. El mar siempre ha sido un lugar de mitos y leyendas, donde lo inexplicable parece posible. El misterio del Mary Celeste ha inspirado teorías de portales, monstruos marinos y abducciones alienígenas. Aunque ninguna explicación convencional satisface, el caso perdura precisamente por eso. Es un lienzo en blanco para nuestros miedos y fantasías sobre los vastos misterios del mundo. El Mary Celeste no solo fue un misterio sin resolver, sino que se convirtió en leyenda. Inspiró cuentos, libros y películas,
y su historia fue reinventada por Arthur Conan Doyle. El barco fantasma se volvió sinónimo de misterio y fascinación. Hoy, Mary Celeste es un arquetipo cultural, símbolo de lo desconocido en el mar. Más de 150 años han pasado desde que el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Atlántico. Generaciones de investigadores, historiadores y entusiastas han examinado las pruebas, esperando encontrar la clave que desvele el misterio. Sin embargo, a pesar de todo el análisis y el debate, ninguna teoría ha sido universalmente aceptada. Cada explicación plausible tiene sus fallos, sus preguntas sin respuesta. La teoría de la bomba de alcohol, aunque popular, no se puede probar. Las teorías de motín y piratería se desmoronan por la falta de pruebas de violencia. Los escenarios de desastre natural requieren una cadena de eventos específica y desafortunada que es imposible de verificar. El caso permanece obstinadamente, perfectamente sin resolver. Esta falta de una respuesta definitiva es precisamente por qué la historia del Mary Celeste nos sigue fascinando. Es un misterio de la vida real que se resiste a una solución sencilla. En una era de ciencia e información, estamos acostumbrados a tener respuestas. Podemos rastrear barcos por satélite, comunicarnos instantáneamente a través de los océanos y analizar pruebas con precisión forense. El Mary Celeste nos llega de un tiempo diferente, un tiempo en que el mundo era un lugar mucho más grande y misterioso. Nos recuerda que todavía hay cosas que no podemos explicar, eventos que desafían nuestra comprensión del mundo. La historia es una lección de humildad sobre los límites del conocimiento humano. El enigma del Mary Celeste habla de un miedo humano muy arraigado, el miedo a desaparecer sin dejar rastro. La idea de 10 personas desapareciendo de un barco seguro en la vasta inmensidad del océano es profundamente inquietante. Es una historia sobre la fragilidad de la existencia humana frente al poder abrumador de lo desconocido. ¿Abandonaron su barco por un miedo racional o fueron víctimas de algo más allá de nuestra comprensión? La pregunta queda en el aire, un eco escalofriante a través de los siglos. Nos obliga a enfrentar la posibilidad de que a veces no hay conclusiones claras ni capítulos finales. En última instancia, el Mary Celeste es más que solo un rompecabezas histórico. Es un espejo que refleja nuestra propia curiosidad y temor. Su legado no está en la respuesta, sino en el poder duradero de la pregunta misma. ¿Qué les pasó a la tripulación? El barco vacío navega en nuestra imaginación colectiva, un elemento permanente en las aguas cubiertas de niebla donde la historia se encuentra con la leyenda. Es una historia de fantasmas que resulta ser cierta, un enigma susurrado en los vientos del océano. Y mientras haya quienes aman un buen misterio, las cubiertas silenciosas del Mary Celeste seguirán atrayendo, invitándonos a reflexionar sobre sus secretos, perdidos para siempre en el mar. La historia del Mary Celeste es un viaje que comienza con una simple travesía comercial y termina en el reino de la leyenda inmortal. Un barco hallado intacto pero vacío, convertido en un monumento escalofriante a lo desconocido. El misterio perdura, alimentando la imaginación de cada generación. El Mary Celeste no es solo un artefacto histórico, sino un icono cultural de lo inexplicado, un mito que navega eternamente en la niebla del Atlántico. El Mary Celeste sigue siendo un misterio, una tripulación perdida, teorías lógicas y fantásticas, pero ninguna respuesta definitiva. Por cada explicación,
surge una nueva duda. El barco navega en la historia como un signo de interrogación, desvaneciéndose en la niebla del tiempo. ¿Qué crees que sucedió? El veredicto final queda en tu imaginación. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.